Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz viernes para todos. Esto es Zona Franca. La pandemia del COVID-19 trajo consigo cambios radicales, muchos de ellos en todos los ámbitos de la sociedad, para la vida como la conocíamos, incluida allí la educación. Y es que luego de 2 años de esta pandemia, los colegios, las universidades, que operaban gracias a herramientas virtuales, a la tecnología, van a tener que cambiar, porque las reglas del juego cambiaron, como lo estableció el gobierno nacional, que dice que las clases a partir de ahora son presenciales, volviendo nuevamente a lo que éramos antes de esta tragedia conocida como COVID-19. Y así la odiada y amada virtualidad va a desaparecer, por lo menos por ahora. Y es una decisión que ha dividido las opiniones entre quienes tienen el temor de que la pandemia se agrave por el contacto en las aulas de clase y por la nueva variante que es dominante, Omicron, una cepa más contagiosa de este virus. Y en la otra orilla, los que piden con urgencia ese regreso a la presencialidad para evitar que se pierda una generación de estudiantes por las dificultades de conexión y la brecha innegable social y tecnológica que tenemos en el país. Pero además de esto, el análisis de esta situación no es sencillo y comprende muchas aristas, entre ellas el incremento de los precios de los útiles escolares y la vacunación de profesores y estudiantes. Esta noche analizaremos las implicaciones del regreso a las aulas de clases. Bienvenidos. Hoy es viernes, estamos terminando esta agitada semana muy cargada en la agenda informativa y vamos a hablar hoy del regreso a las aulas de clases, pero con un ingrediente allí importante y es los útiles, o son los útiles escolares, porque el gremio de los comerciantes reveló una encuesta reciente entre los padres de familia y que dice, escuchen ustedes, que el 67% de los hogares colombianos que tienen niños que están en colegio tuvieron que aumentar su presupuesto, meterse mucho más la mano al bolsillo para comprar los útiles, la lista de útiles escolares. Esto fue lo que encontramos. El regreso a clases implica también otras aristas como la compra de útiles, el pago de matrículas, entre otros gastos que generalmente se concentran entre enero y febrero. Fenalco reveló que hay un aumento en los precios de los materiales escolares y otros artículos relacionados con temas estudiantiles. Según una encuesta de la entidad, en promedio el 20% de los colombianos pagará más de 600.000 pesos en útiles escolares, el 27% gastará entre 400.000 y 600.000 pesos y el 57% tiene un límite para poder gastar 400.000 pesos. Los comerciantes estiman que el 67% de los colombianos tendrá que destinar más recursos para comprar los artículos escolares en comparación con 2021, esto debido a la falta de insumos. Es un año complejo, un año para ellos complejo, dado que vamos a tener incrementos en los precios de los útiles escolares por la escasez de materiales que se están dando en algunos países, además por la crisis de los contenedores y de los temas navieros. Esperamos pues poder continuar con esta reactivación económica y que este sector continúe creciendo en el año 2022 y en adelante. En la encuesta de Fenalco también se consultó a los padres sobre la preparación de las aulas para la llegada de sus hijos. El 40% dijo que confían en las instituciones y el 36% aseguró que hay poca preparación en los colegios. Unas cifras altísimas que son, por supuesto, el abrebocas de este nuevo regreso a las aulas de clases, queridos por uno, odiados por muchos otros. Y pues para analizar cómo fue justamente el retorno a la presencialidad, me acompañan esta noche Jorge Eslava, que es neurólogo infantil y director del Instituto Colombiano de Neurociencia. Bienvenido a este espacio, doctor. Gracias, María Camila. Muchas gracias. El gusto es nuestro. También se une a esta conversación Raúl Vázquez, que es presidente de la Asociación de Educadores de Bogotá. Bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, muchas gracias María Camila por la invitación. Doctor, buenas noches. Profesor, buenas noches, muchas gracias. Un gusto tenerlos acá. También está con nosotros vía Zoom Carlos Ballestero, que es presidente de la Confederación Colombiana de Padres de Familia. Señor Ballestero, un gusto. Buenas noches, María Camila, para ti, para los compañeros de panel y para toda la comunidad educativa. Un feliz año, prosperidad, salud y felicidad. Que así sea, señor Ballesteros. ¿Cómo les fue en este retorno, en estas primeras semanitas de vuelta al colegio? Muy preocupados por los comentarios que usted previamente había manifestado del Omicron, la curva ascendente
que tiene este impacto en la salud de los colombianos. El gobierno, curiosamente, lanza a toda la comunidad educativa al 100% del aforo, sin ninguna medida preventiva, en tanto que a sectores de la economía les da toda la libertad para poder hacer aforos de 30 a 70%, inclusive los partidos de fútbol de la Selección Colombia. Entonces, creemos de que la comunidad educativa está en serio y alto riesgo, máxime que las instituciones en un porcentaje muy alto, pero muy alto. Tenemos referencia del país de diferentes regiones con fotografías y videos que nos demuestran que los colegios no están adecuados todavía, que no es cierto que haya llegado el 1.200.000.000.000 de pesos que dice la ministra que ya envió para las instituciones para hacer adecuaciones. No se ha nombrado el personal docente fallecido, que está en incapacidad, que se ha pensionado. Sí. Lo mismo el personal administrativo, etcétera. O sea, las falencias todavía son muy grandes y los niños no pueden correr el riesgo de llevar el contagio al hogar adquiriéndolo dentro de las instituciones. Ya vamos a hablar de lo que implica el regreso a clases en materia de contagio con COVID-19, pero déjeme preguntarle con estas cifras que estábamos dando al arranque del programa, el 67% de los hogares colombianos, es decir, los padres de familia que están teniendo que apretarse un poquito más el cinturón para poder comprar la lista de útiles escolares. ¿Ustedes qué han encontrado allí? Estaba haciendo aquí un breve resumen y aproximadamente es 1.500.000 pesos que los padres tendríamos que invertir de entrada en textos escolares, en arrendamientos, en servicios, en comida, en transporte y en el servicio de salud simplemente. Hoy la canasta familiar está elevada de costos y aquí no contamos los uniformes, no contamos los zapatos, no hemos contado los textos como textos escolares. En fin, falta mucho las matrículas mismas, las pensiones. Entonces creemos de que realmente esto en el sector privado, en el sector oficial, pues aunque se diga que la educación es gratuita, conlleva una serie de costos. Además se suma una cosa, María Camila, el tema de los cupos escolares. Las secretarías vienen anunciando que hay cupos por doquier, pero curiosamente a nuestras redes llegan permanentemente y al correo mail las solicitudes llorando padres de familia que no les quieren asignar cupo en las diferentes localidades ni en las secretarías de educación. Entonces una cosa es lo que se habla desde un escritorio y se planea y otra cosa en el territorio lo que está sucediendo en realidad. Aquí tenemos dos situaciones, señor Ballesteros, y es por un lado el incremento, la carestía de los útiles escolares, pero por otro lado ese acceso que usted dice por el tema de cupos. Hablemos un poquito para que los padres y los televidentes puedan entender sobre los precios. Hablando de precios, ese incremento de precios se debe ¿a qué? ¿Cuál es el factor que ustedes analizan allí cuando dicen no me alcanza en comparación con lo que compraba el año pasado? El gobierno nacional incrementó a mutuo propio y convenció a los sindicatos de incrementar el salario a 1.000.000 de pesos. Entonces ya en el mundo se cree que los colombianos somos millonarios porque alcanzamos el 1.000.000 de pesos de salario. Primero. Segundo, el costo en la canasta de todos los elementos, no solamente de la canasta alimentaria, sino de escolar especialmente, sin contar, María Camila, el transporte escolar, la alimentación escolar, son muchos los insumos. Las famosas servicios de plataformas virtuales, que la mínima vale 270.000 pesos y de ahí para arriba todos los costos que usted quiera, sin incluir también muchas veces el uso de pupitres, en fin, los famosos bonos educativos. Si usted empieza a sumar y a sumar y a sumar, aquella ley de útiles e inútiles prácticamente está hecha hacia el papel. Aunque el Congreso de la República y el gobierno la sancionó, realmente no hay una inspección, no hay vigilancia, no hay veeduría y los padres de familia cruzados de brazos porque desafortunadamente el gobierno, como usted lo dijo, María Camila, muy acertadamente cambió y todos los días cambian las reglas de juego. Para unos se debe implementar toda la vacunación, pero para otros no. Yo creo que se está vulnerando el derecho fundamental de los padres de familia al libre albedrío, a la disposición de la custodia de los hijos, a la disposición de la patria potestad de los padres de familia sobre los hijos, y el gobierno se está abrogando unas competencias y unas facultades que no le asisten constitucionalmente, porque está obligando a toda la población de cualquier edad a vacunarse, y ahí se viola la libertad de conciencia también. Señor Vázquez, ¿usted es profesor? Sí, señora. ¿Es profesor de qué? De educación física primaria. primaria. De educación física primaria, en Bogotá. En Bogotá. ¿Cuántos alumnos tiene usted en este momento estoy en la comisión sindical, ¿no? Estoy en la comisión sindical, pero cuando estuve
institución educativa, más o menos tenía alrededor de 40 estudiantes por curso. 40 estudiantes por curso. Y en aulas muy pequeñas, porque no eran una instalación adecuada. Profesor Vázquez, escuchando un poco lo que dice el señor Ballesteros sobre la situación de carestía, los textos, los libros, quisiera preguntarle además con todo el respeto, ¿qué tanto aportan los profesores, los colegios en incrementar, le digo, con las peticiones de nuevos libros, de nuevos textos, de más cosas? ¿Ustedes ven esa situación de esa manera? Digo, que ayudan ustedes un poquito a incrementar esas listas y esos costos a los padres de familia. Para nada se ayuda a incrementar. Nosotros conocemos muy bien la situación de la institución educativa, de nuestros estudiantes, la situación de los padres de familia. Nosotros no solo somos pedagogos, sino nos convertimos también en orientadores y en conocedores de las situaciones familiares. Nosotros no pedimos textos, nosotros pedimos libros. Eso está prohibido en las instituciones oficiales. Se pide el material netamente necesario para las actividades educativas, pero siempre en consenso con los padres de familia. Eso y estamos hablando de que lo esencial es ¿qué? Eso es unas situaciones de cartulina, alguna situación de lápiz, el implemento del trajalápiz, la regla, así cuadernos, los libros, los cuadernos escolares, texto no pide. Así elementos muy necesarios pues que son propios de los chicos. Y estos textos, digo, que antes se pedían en los colegios oficiales y privados, ¿desde cuándo se dejaron de pedir? Uy, hace rato, en el privado no sé, en el oficial sí, porque existen ya algunos recursos, rublos para tener esos textos en biblioteca, para que también crear ese hábito de ir a consultar a la biblioteca, entonces esos textos permanecen ahí. Esos libros, textos escolares, porque nosotros también decimos que la biblioteca debe ser también de libros, no solo los textos, sino los libros, y eso también ha habido recursos poco a poco en las instituciones educativas, donde se dan esos textos o se dan los recursos para esos textos. Profesor, ¿y usted coincide con estas cifras que está dando FENALCO de carestía, de incremento? Claro. ¿Encuentra usted allí alguna situación que le genere preocupación, digo, como profesor, como docente? Claro, nosotros nos preocupa porque es que es verdad que el salario mínimo sigue siendo el mínimo. Por el monto es la evaluación del peso. El peso está tomándose de una manera elevada y pues 1 millón para algunos países dirá, pero es el millón, se llegó al millón como cifra. No, ese millón no alcanza para las necesidades básicas de las comunidades pues, que reciben estos salarios, que es la mayoría de colombianos. Nosotros preocupados también por esta situación y en esa medida también se mira qué se les solicita a los padres de familia, como digo, siempre en común acuerdo con ellos. A ellos no se les solicita en la institución educativa oficiales cosas que ellos no puedan adquirir o que ellos no vean conveniente adquirir. Eso se hace en las reuniones primeras con los padres de familia. En promedio, ¿con cuánto estudia un muchacho que va a un colegio público? ¿Cuánto estudian en dinero? ¿Cuánto es el costo que tiene que invertir? No, es que sí, ellos no pagan matrícula, ellos no pagan la alimentación, no tienen, sería ni la ruta escolar tampoco, porque eso también lo hemos logrado reclamándole al gobierno que se tenga en cuenta esta situación. Yo creo que ahora un estudiante no debe llevar ni dinero a la institución educativa, porque allá tiene las condiciones que poco a poco se han pedido, entonces no sé las cifras que manejarán en otros sectores, pero en el sector educativo las cifras económicas son muy bajas porque se le está buscando que se le dé toda la situación al bienestar estudiantil. Bienestar estudiantil, pues hay otra cara de la moneda y son los comerciantes que también se han visto afectados por esta situación, por la carestía. En muchos casos, dicen el 67%, repetimos, de los hogares colombianos que están teniendo que hacer un ajuste a sus finanzas para poder suplir las necesidades educativas, comprar libros, comprar lápices y otros utensilios. ¿Listo? Me volví un 8. Sí, señor, ¿van en el mismo programa? Las dos. Ah, con la nueva. ¿Me está escuchando el señor Ballesteros? Ah, bueno, señor Ballesteros, la idea, vamos a entrar entonces a hablar de la presencialidad, de los riesgos, digamos, con el COVID. Esto también para el profe acá Vázquez y para el doctor que lo tiene más claro, para que ustedes puedan debatir, ¿vale?
para que hagamos más una discusión que una entrevista, una discusión acá entre los cuatro sobre las necesidades de la presencialidad, pero también como eso, los riesgos, como ustedes dicen, desde asociaciones de padres y los profesores. ¿Listo? Cuando ustedes quieran, chicos. ¿Me ponen ahí el regreso? ¿Qué es eso? Dale. ¿Listos? Estamos de regreso en Zona Franca hablando de presencialidad, hablando de educación, hablando de las implicaciones que tiene positivamente o negativamente regresar a las aulas de clases. Señor Ballesteros, hace unos instantes estábamos hablando y quisiera preguntarle, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los muchachos, los jóvenes, los niños regresen a los colegios de manera presencial? Nosotros hemos dicho que debemos regresar a las instituciones escolares, pero cuando las condiciones estén dadas. ¿Las condiciones cuáles son? Los mínimos. Primero, verificar por parte de las autoridades y por parte de los mismos padres de familia el esquema completo de vacunación de todo el personal administrativo, de vigilancia, de servicios generales y docentes. Segundo, que se verifique que las instalaciones cuenten con las baterías sanitarias suficientes y los lavados de manos. La UNICEF recomienda 25 niños por batería sanitaria y verbigracia, hay colegios que solamente tienen 2 baterías sanitarias para 80, 100 niños, o, por ejemplo, colegios como en los grandes, que son los INEM, 120 baterías sanitarias para un promedio de 5.000 estudiantes. Que se cuente con la interconectividad, con una sala de enfermería y con el equipo de enfermería y obviamente un funcionario, una enfermera o auxiliar para que atienda las emergencias que sea necesario acometer. Esos son los mínimos y desde luego los equipamientos que se han diseñado para proteger para hacer la bioseguridad, la limpieza, el aseo de las zonas comunes y que se evite el contagio, que hayan los suficientes ventanales para que corra y circule el aire necesario. Yo creo que el doctor... Es decir, no están de acuerdo con el regreso, por lo menos ahora, para regresar a la presencialidad. Y eso, Camila, que no hemos llegado al máximo pico del cuarto pico de la pandemia Omicron, que ya viene reportando hasta 32.000 contagios diarios y más de 250 fallecidos también. Doctor Eslao, ¿usted cómo ve, analizando las cifras que nos da el profesor, el doctor Ballesteros, de lo que implicaría volver a clases? Ustedes han hecho un estudio de los riesgos, que es al final la discusión de fondo y lo más importante, los riesgos en los niños que hace 2 años no tienen contacto físico. María Camila, ¿a usted le gusta el jugo de lulo? Me fascina. Listo. ¿Y el jugo de lulo con mango? También. También es rico, ¿cierto? María también. ¿Y los langostinos con hígado? Déjeme ahí. Horrible, espantoso. Esto es para decir que hay cosas que van juntas y hay cosas que no van juntas. Y el señor Ballesteros, muy inteligentemente, ha hecho un recuento de todas las tragedias del sistema educativo desde la conquista hasta nuestros días. Para juntar todo eso y decir que como el país tiene una deuda con la educación, que la tiene sin lugar a dudas, ¿sí? Mientras no se resuelva esa deuda que tiene desde el tiempo de los chipsas, no podemos regresar a clase. Por ejemplo, ha dicho que no hay conectividad, ha dicho que no hay enfermerías. Eso es cierto en muchas ocasiones, no todas, pero es cierto. Pero así era en 2017, y así era en 2014, y así era en 2010, y de ahí para atrás. Entonces, los niños no han debido regresar al aula en febrero de 2017, 14 o 2010. ¿Quién dice? Pero él muy inteligentemente mezcla el hígado con los langostinos, saben horrible, ¿sí? Y entonces de esa manera induce emocionalmente a los padres a creer
que la argumentación en contra del regreso al aula tiene que ver con todas estas cosas. No, ahí lo que mencionó fueron dos cosas distintas. La primera, una deuda ancestral con la educación, esa es cierta. Esa no la vamos a solucionar en enero de 2022, ni en enero, yo me voy a morir de viejo y no la voy a ver solucionada. ¿No van a regresar nunca los niños al aula para darle gusto al señor Ballesteros? No, no puede ser. Número uno. Y número dos, los precios de los útiles. Claro, los precios de los útiles son terribles. Igual lo fueron en 2017, 2014, 2010. Y entonces no regresaban al aula. Pero él muy inteligentemente arma toda esa argumentación para decir que por eso no tienen que regresar al aula. Entonces, lo que yo le quiero pedir, María Camila, y a la audiencia, es que separemos el hígado de los langostinos, porque hay cosas que sí van juntas, como el jugo de lulo con mango, eso está rico, pero langostinos con hígado no van. Entonces, esos argumentos del precio de los útiles, de la enfermería, de la conectividad, listo, estamos de acuerdo, pero eso no es para ahorita. El punto del regreso al aula tiene que ver con tres cosas distintas, con tres ejes diferentes, que son, número uno, los niños se infectan, se enferman y se mueren como una tragedia monumental, ¿sí o no? Número dos, los niños son vectores y van a matar al abuelito, como esa frase que desafortunadamente acuñaron en el programa televisivo de la presidencia al principio de la pandemia y que han mantenido a los niños encerrados de la manera más infame, convirtiéndolos en el mismo vector que son los zancudos. Dos. Y número tres, los niños tienen alguna consecuencia por el confinamiento y la falta de la presencialidad. Esos son los tres ejes. Entonces, cuando uno mira las evidencias, acá están, todas las que ustedes quieran, no las emociones, las evidencias, encuentra, número uno, que los niños son vectores, sí, los niños son vectores, como cualquiera de nosotros. ¿Encerramos a toda la población? ¿Las mantenemos por fuera del aula, de sus oficios? No. ¿Por qué no? Porque entendemos que hay que tomar en cuenta otras consideraciones. De hecho, los más leves vectores, y eso es técnico, eso no son opiniones, son los niños. Hay cifras para probarlo, todas las que usted quiera. Entonces, número uno, que son vectores, lo son como cualquiera, pero mucho menos de lo que se dice. Ya hay cualquier cantidad de países que han regresado a las aulas y tenemos los registros de cómo se comporta la pandemia cuando regresan al aula. ¿Y sabe qué? Que todas esas cifras han mostrado que regresar al aula no empeora la pandemia. En cambio, ¿qué sí empeora la pandemia? Las Olimpiadas de Japón, el paro de FECODE del año pasado, la cifra es dramática. El día sin IVA, eso sí lo empeora. Pero el regreso al aula, no. Entonces, número uno, que son vectores, lo son, sin duda ninguna, pero no del tamaño que es. Número dos, ¿que les pasa algo a los niños encerrados? Claro que les pasa. Se lo voy a leer textualmente. Esto es New York Times del 4 de enero. Y dice así: 3 grupos médicos, incluyendo la Academia Americana de Pediatría, recientemente han declarado un estado nacional de emergencia en la salud mental de los niños. Hay cualquier cantidad de evidencia para mostrar la tragedia que ha sido esta falta de presencialidad para los niños. Entonces, número dos, ¿que les pasa algo? Claro que les pasa algo. Y número tres, el que yo no pensé jamás que escucharía en boca del señor Ballesteros porque representa a los padres de familia. Y es el asunto de si se infectan, se enferman o se mueren. Sí, se infectan, se enferman y se mueren como cualquier otro. Al día de hoy, esta estadística es de hoy, tomada del Instituto Nacional de Salud, al día de hoy, en Colombia, ha habido 5.780.910 personas con COVID. De ellas han fallecido 132.737. Niños, 364 en 2 años. Normalmente mueren muchos más niños que eso por gripa. Toda muerte de un niño clama al cielo. Toda muerte de un niño es muy importante. duele. En eso Toda estamos muerte de de un Claro. niño es una tragedia. Eso no tiene discusión. Exacto. En ¿Sí? eso estamos de Pero acuerdo. lo que sí es un hecho es que comparativamente hablando con la gripa en concreto, para poner esa cifra, ¿sí? Si la gripa nunca fue razón para dejar de mandar los niños en 2017, 2014 y 2010,
entonces ¿por qué lo va a hacer ahora? Ese es el punto. Entonces, El punto, no le metamos fariseísmo con que queremos que los niños se Profesor mueran, porque Vázquez. eso no es cierto. Sí, no, la situación lo acaba de poner bien en el punto. Es la vida, una vida es muy importante. Por supuesto. Una vida. Y ahí es donde vamos a poner el punto entonces también de la discusión. Somos defensores de la vida, somos defensores de la salud en conectividad con la vida y somos garantes del derecho a la educación. Ese ha sido nuestro punto y seguirá siendo con pandemia y sin pandemia. Fantástico. que lo Entonces, sea. mire, una vida muy importante. ¿Por qué no prevenir que esa vida que corra riesgo? Ah, ¿Por qué entonces no yo le prevenir? pregunto. Entonces, permítame un momentico. Entonces, vamos a prevenir, ese es prevenir. La presencialidad es nuestra esencia como maestros. Somos formados profesionalmente educadores para la presencialidad. Eso no lo vamos a poner en discusión, pero queremos que tengamos las condiciones para prevenir las más que se puedan contagios y que lleven a una... ¿Cuántos profesores están vacunados en este momento? Más del 90% en este momento en Bogotá. 95% Sí, es la más del cifra 90%. aproximadamente. Cierto. Pero Entonces, perdóneme, hay mire, 137 pero mil... entonces, es que mire, usted acaba de decir, es una tragedia, doctor. Entonces, Claro. ¿por qué no minimizamos esa tragedia? No pongamos la enfermedad como una normalidad. No, perdóneme, yo lo la acompaño. enfermedad, no puede ser lo una acompaño normal. en eso. Pero Se usted, han no le muerto. parece, pero usted no le Sí, parece, no, profesor Vázquez, digamos, el vaso medio lleno en el sentido de que los niños sí han sido los más sacrificados por esta Pues pandemia. claro. Los confinaron y los condenaron a estar en la casa excluidos como los vectores y los principales focos de contagio. Y vemos hoy los centros comerciales repletos. Absolutamente. Vemos Yo creo que no fue centros por confinarlos y aislarlos, fue por protegerlos. El artículo 44 de la No, Constitución nos dice, debemos cuidar a los menores de edad. Nos da a toda la sociedad, no solo al magisterio, Claro. a toda la sociedad, cuidémoslo. Y esa fue la intención, cuidemos nuestros niños. No solo porque son el futuro, sino porque son seres muy vulnerables. Claro, cuando un niño llega a urgencias... Entonces lo que hicimos... Perdóneme, cuando un niño maestros, llega a lo que hicimos urgencias fue a punto de atenderlo. Fue el único, Perdóneme, cuando fue el un único niño- funcionario cuando- público no, que estuvo en cuando contacto un con los niño niños fue llega el a magisterio. urgencias al borde Ahí en de- contacto, buscando cuando la un manera. niño- Y cuando no había perdóneme. conectividad, No, y cuando no había es que eso es conectividad, fariseísmo. y cuando no había No. conectividad, se desplazaron a donde estaba para Perdóneme. llevarle alguna situación para el proceso de Ah, claro que sí. Mis aprendizado. respetos a los profesores. Claro. Entonces, sin duda ninguna. entonces, sí, o sea, no se está cuestionando la situación de atender, sino de prevenir. Claro. La salud debe ser promoción y prevención. Por La salud supuesto. no puede ser Es enfermedad. muy simple, no señor puede ser Vázquez. Mire, enfermedad. mire, Doctor esto Estrada. es así. Hay 132.737 muertos. Usted acaba de decir que la vida es sagrada. 132.000 colombianos han muerto. Hoy se van a morir 220 o 230 si viene con la misma racha. Espere, Eso nos debe preocupar. perdóneme, por supuesto. Nos debe afanar. Perdóneme, mañana se morirán 230. ¿Sí? Entonces, para evitar 230 muertes que usted sabe que van a pasar, usted lo que está diciendo es que encerremos a todos los colombianos, empezando No, por María señor, Camila. prevenir. Usted, no por eso, encerrarlos. No, es que la usted única, lo que está la diciendo única manera no es encerrarlos. exactamente, Exacto, la entonces no única encerremos manera- a los niños. No, pero yo cuando dije Por que supuesto, encerrarlos, lo yo que dije- usted los está sacando. No, yo no he Camila, dicho está que encerremos proponiendo los es niños. porque yo no. salgan Ojo, de su sitio sí, natural. cuando hubo el que es la confinamiento escuela. fue para protegerlos. Ahorita, Sí. la presencialidad no puede ser al 100%. Ese es otro punto. Al 100% no. Sin distanciamiento, sin aforo. Miren la distancia que tenemos acá. Por Y esa es la supuesto. que tenemos que tener. Claro. Las aulas oficiales no tienen ese espacio, pues, metro cuadrado para tener un distanciamiento. Entonces dijimos, busquemos manera para atender que tenga los aforos y que tenga los distanciamientos como medidas previas verificables para eso. Ese es el punto. El 100% no se puede Por atender. supuesto, y hay Señor- medidas que tienen que adaptarse a cada sitio. Señor que Ballesteros. respondan a eso. Sí, señor Ballesteros. Gracias. Yo celebro mucho la intervención del doctor Lava, me parece que ha hecho un recuerdo supremamente interesante, no tengo la misma inteligencia de él, pero creo que es un buen postulado para futuro ministro de Salud. No, gracias, yo creo que no, aquí hay un no problema en dos dimensiones. No, no En dos acepto. dimensiones. Está mi agua, ¿cierto? La primera es que los establecimientos educativos siguen siendo, y así el doctor me lleve a la prehistoria educativa. Yo voy hasta la prehistoria y entonces nos contamos cómo es la prehistoria educativa en Colombia. Los mismos colegios de hace 50 años, es cierto, no han mejorado, pero no podemos, por eso yo le pregunto al doctor Lava si ha perdido un hijo en la pandemia o si ha perdido un familiar en la pandemia, porque nosotros sí hemos perdido hijos y familiares. Yo he sido impactado 2 veces por el COVID.
Hoy tengo un temblor permanente en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, fruto del COVID, porque me afectó las neuronas derechas. Y eso no me hace menos inteligente que nadie, pero tampoco me hace como para poder... Entonces, si no estoy en el discurso del establecimiento, entonces soy fariseo. No, yo represento a la Confederación de Padres de Familia porque es un mandato popular, democrático, que nos entregaron para representar a la comunidad educativa de padres de familia. Y como yo he dicho en muchos escenarios, ni somos brazo derecho de FECODE, ni somos brazo de izquierdo del Ministerio de Educación y de las autoridades educativas. Tenemos plena autonomía, somos racionales, somos objetivos, hemos demandado al FECODE en su momento cuando hemos tenido que hacerlo para reivindicar el derecho a la educación de nuestros hijos. Hemos demandado al Ministerio cuando hemos tenido que hacerlo para reivindicar el derecho a la educación de nuestros hijos. Señor Pero Ballesteros, no y le pregunto, vamos usted... a aceptar, María Camila, que los niños deben devolver per se, no importa lo que pase al interior de los establecimientos educativos, estén o no estén dadas las condiciones. ¿Y qué pasa, señor Ballesteros, con los padres de familia que ya, en definitiva, les importa el COVID 0%, que les interesa que los niños regresen a clases? ¿A esos también los representa usted? No, eso tiene cada uno tiene su independencia y el que quiera enviar a sus hijos a los colegios puede hacerlo porque es autónomo, porque le asiste el derecho, pero asimismo asume su riesgo, su responsabilidad y obviamente los retos que ellos llevan. Entonces aquí hay que eximir al mismo establecimiento de esas responsabilidades, a los rectores, a los maestros y a la sociedad en general, de si un niño fallece o un maestro fallece, que quiera volver voluntariamente al establecimiento en las condiciones paupérrimas en que se encuentre plantear, listo. Por ejemplo, María Camila, Orito y el San Alberto en el Cesar, hoy no tienen agua. ¿Cómo van a volver los niños al colegio sin agua? En Belén de Bajirá, los 16 colegios prácticamente son inexistentes. En Quibdó, que hemos venido hablando con la gente, en Tadó, en Isminia, en Alto y Bajo Duautó, no hay colegios, no hay forma. Entonces, doctor Eslava, no soy tan inteligente, pero sí he recorrido el país demostrando con cifras, demostrando con hechos reales que no están dadas las condiciones, no en todos, pero sí en una gran mayoría. Las grandes capitales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera, seguramente tienen las condiciones en los colegios oficiales. No todos, porque creo que el presidente de la AED, el señor Raúl Vázquez, puede certificar que no todos los colegios están aptos, pero que sí hay algunos que ya están listos para el retorno. Pues esos que están listos, pues que los padres y la comunidad hagan verificación de campo in situ y así puedan dar su aval para el retorno a la presencialidad. Pero aquellos colegios que no cuentan con esas condiciones, no se puede obligar a la comunidad educativa a volver al 100% simplemente por satisfacer o el comercio o darle impulso a la economía, que habrá que hacerlo en cualquier momento de la historia pretérita o futura, pero que igualmente no pueden poner en riesgo, porque lo que dice el señor Tobar, hay que, ante todo, defender, perdón, el señor Vázquez, hay que defender la vida, hay que defender cualquier vida, para nosotros es sagrada. Aquí anoche perdimos un familiar, precisamente por Omicron, porque le dio nuevamente el Omicron ya como por segunda oportunidad del virus, del COVID, y sufrió un infarto. Acordémonos que el señor William Agudelo, presidente de la ADE, que estaba vacunado con sus 3 dosis de refuerzos, también le dieron 3 o 4 infartos y falleció. Esto no es, doctor Eslava, ni de inteligencia, sino de sentido común. Doctor Eslava, algo muy puntual para irnos a comerciales. Sí, que discrepo del señor Ballesteros, él sí es muy inteligente, porque para ser fariseo hay que ser inteligente. Fariseo, dice el diccionario, engañoso, disimulado, y para eso hay que ser inteligente. Así es que inteligente, yo estoy seguro que usted, perdóneme, que inteligente sí es, sí es inteligente. Ahora, usted ha paseado el país, yo también he paseado el país, y no se imagina usted cuánto he paseado el país. Pero el asunto concreto es que usted trajo aquí al inicio una serie de argumentos que no tenían que ver con el COVID, sino con la deuda tradicional de la nación, con la educación, para colorear emocionalmente el argumento. Por eso es que es fariseo, y para eso hay que ser inteligente, y usted lo es, y muy inteligente. Pero ese es otro cantar. El asunto, ya que usted me lo preguntó, yo no quería ponerme en los terrenos personales porque creo que eso no le interesa a la audiencia. Pero ya que usted preguntó si yo he tenido parientes cercanos que han muerto, le respondo, sí, los he tenido. Y por supuesto que los he visto. Y me he pasado la vida en la medicina y he visto morir, no se imagina cuánta gente. Y no se imagina con cuánto dolor.
Así es que si alguien sabe de la muerte, permítame que le diga, entre usted y yo sé mucho más de eso y me duele muchísimo más de lo que usted se imagina. Pero eso no puede llevar a decir que en defensa de la vida, como dice el profesor, ahora vamos a evitar todas las muertes. Eso no va a ocurrir. Y afirmar que eso se puede hacer es ser fariseo, sin lugar a dudas. Así es que discúlpeme, pero me ratifico en eso. Usted sí es muy inteligente, sin lugar a dudas. Ahora, el asunto central no es que lo que me pase a mí como persona. El asunto, profesor, y yo con eso coincido con usted, es que si de lo que se trata es de proteger a nuestros niños, protejamos a nuestros niños. Es que un niño que se suicida por la tragedia que le ha significado este confinamiento, esa vida duele tanto como la que se murió en COVID. Y esa es la que le acabo de leer a usted. Y estamos hasta aquí de ver niños que llegan con la tragedia de salud mental, con las vidas arruinadas por cuenta de no regresar a la presencialidad. Eso es proteger a los niños. Ya vamos a hablar de eso, de las consecuencias que han tenido y que están sufriendo los niños por no regresar a las aulas de clase. A propósito del COVID, según cifras del Ministerio de Educación, el 45% de los niños en todo el país ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el virus y en un 17% ya hay completos los esquemas de vacunación. Al regresar vamos a analizar y a preguntarnos cuántos colegios en total están dispuestos para regresar a la presencialidad. Ya volvemos, los escuchamos, los leemos en las redes sociales si usted está de acuerdo o no con regresar de manera presencial a las aulas de clases. Estamos de regreso, los leemos con la etiqueta en todas nuestras plataformas con numeral Zona Franca y además de las cifras que ya les dábamos de vacunación del 45% de los niños, dice el gobierno, son cifras oficiales, que el 92% de los maestros están vacunados, profesor Vázquez. Entonces, le pregunto a usted, para los padres de familia que quieren regresar, que quieren ver a sus hijos en las aulas de clase, ¿cuándo van a decir ustedes por fin es el momento, es la hora de regresar? Nosotros nos estamos guiando por lo que dicen también los expertos en la pandemia, en el virus. Cuando hablan del pico muy alto, nosotros estamos siempre dispuestos para la presencialidad. Es la manera, es la forma y es precisar el momento. El momento lo debe precisar también de acuerdo a las condiciones de infraestructura, de su proyecto educativo institucional, de sus modelos pedagógicos, de sus actividades pedagógicas. También lo debe decidir la institución educativa. Es que no se puede hablar de una institución educativa igual para todo mundo. Por eso, en cada institución educativa hay una situación que llama el gobierno escolar. Tiene autonomía institucional y ellos pueden mirar la manera de cómo los atienden a los muchachos, en qué proporciones, con qué aforos, con qué distanciamientos, con qué particularidades. Eso es lo que le pedimos al gobierno. ¿Cuántos colegios están listos para volver hoy? No, todos los colegios no están listos. O sea, porque tengan algunas condiciones no quiere decir que es por estar listo. Y esos se demorarán en estar listos. El punto de ahorita es el pico de la pandemia, ¿cierto? El pico. Entonces, decimos, se puede atender en pico porque ya hay una ganancia que la luchó FECODE, que es la vacunación para todo el pueblo colombiano. Eso no fue una dávida del gobierno, eso fue en un paro también que se pidió para que se vacunaran a los docentes, se vacunara a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, servicios generales, servicios administrativos, estudiantes también hemos peleado para que se vacunen. Pero eso no es la única situación válida. Estamos dispuestos a atenderlo, pero del 100% en este momento de la pandemia, como dicen los expertos, no. Atendamos una proporción que sea propia, que la decida la institución educativa y que no es que atiender a unos y a otros no, sino miramos en esa alternancia o en esa manera que se cree en el colegio, en la institución educativa, cómo podemos ir atendiendo a todos poco a poco. En este momento, la presencialidad sí, pero no es el momento del 100%. Profesor, usted es consciente y usted me ha mencionado acá que se guían en estudios de científicos, en las recomendaciones de los expertos. ¿Usted es consciente que los expertos, no en Colombia, en el mundo en general, han dicho que tenemos que aprender a convivir con este virus? Sí, han dicho que tenemos que aprender a convivir. Unos expertos han dicho que hay que volver a las aulas educativas y cuando dijeron eso en otros países, también les tocó después tomar la decisión, porque tocaba el momento de volver a no estar todos en presencialidad. Entonces también se creó la alternancia, ¿cierto? Entonces somos conscientes de la situación, por eso nos guiamos nosotros, no solo por situaciones propias gremiales, nosotros estamos viendo es por la situación de la comunidad, que estamos siempre en contacto con ellas y preservar por la salud, la vida y ser garantes, como digo, el derecho a la educación. Hay que tener en cuenta esas tres situaciones. Doctor Eslava.
Pues mire, yo coincido con usted, profesor. Yo coincido con usted en que las diferentes situaciones ameritan diferentes soluciones y que en algún contexto determinado no entrar hoy sino mañana puede ser una decisión inteligente, sin lugar a dudas. Y venga, le pongo un ejemplo. Llegó el huracán a Providencia. ¿Se podía dar clase al día siguiente? Pues no. Entonces, así por ese estilo hay cualquier cantidad de ejemplos. Eso es cierto, sin lugar a dudas. Pero, hablando de la cuarta ola, del pico actual que se está gestando, que esa sea razón válida sobre hechos concretos, se los puedo mostrar, que esa sea razón válida para en este momento demorar la presencialidad como política de Estado, no. Ahora, que un colegio particular, mencionaron ahorita en algún momento, o hablemos de Providencia, que en algún colegio particular, yo voy a poner un ejemplo de caricatura, tomamos la escuela X en Providencia, todos los profes y todos los administrativos están enfermos. ¿Se puede abrir? No, por supuesto que no, eso está claro. Entonces, que haya situaciones particulares, sí. En eso lo acompaño. Creo que usted tiene toda la razón, sin lugar a dudas. Pero que como política general, este sí es el momento para regresar a la presencialidad, lo es. ¿Para qué? Me robo sus palabras, profesor. Para defender a los niños. ¿Qué le preocupa a usted, doctor Uy, Eslava? me preocupa 4 millones de cosas que tienen que ver con las realidades de los niños. 1, sus derechos humanos. 2, su salud mental. 3, sus posibilidades cognitivas y laborales, todas soportadas en estudios. Esto no son opiniones. ¿Y qué dice ¿sí? en materia de En habilidades materia, cognitivas? listo, entonces ¿Y en salud mental? En materia de salud mental, permítame, le vuelvo a leer. Esto es enero 4 de este año y esto es puesto por el New York Times. Esto está escrito en el New York Times. 3 asociaciones científicas, entre ellas la Academia Americana de Pediatría, recientemente han declarado el Estado Nacional de Emergencia de Salud Mental. ¿Eso qué significa? Perdona, ¿eso quiere decir que solamente le pasa a los Estados Unidos? No. Quiere decir que allá tienen mecanismos más robustos de registro de los problemas de los que tenemos acá. Sin embargo, aún sin esos mecanismos, sin esas cifras consolidadas, la experiencia que tenemos todos es esa. El año pasado, en octubre, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil nos pidió hacer una reunión, ¿sabe por qué? Porque estamos viendo así de casos de lo que parece ser autismo infantil, que no había antes. Y aquí estamos creyendo que se debe a que las situaciones de extrañamiento del aula están llevando a unas situaciones terribles a los niños que en muchos casos se parecen al autismo infantil, con nombre propio. Y así por ese estilo le puedo poner cualquier cantidad de lista de situaciones. La cantidad de intentos de suicidio, la manera en cómo eso ha evolucionado, es una tragedia para los niños. Entonces ahora sí permítame, voy de la razón por qué tiene que ser. Se supone en la Constitución colombiana que los derechos de los niños prevalecen. Entonces, se ha acuñado una frase por todos los que trabajan en esto, y es en la pandemia: la escuela debe ser la última en cerrar y la primera en abrir. Así es que, si llega a haber una situación en donde la cosa realmente se pone del tamaño que usted dice, listo, ciérrenla. Pero para llegar a ese cierre, antes de eso, han sacado a María Camila del CET y a todos los técnicos de acá. Antes de eso, han cerrado el aeropuerto, han cerrado los supermercados, han cerrado Plaza Claro, han cerrado todo eso. Porque los niños van primero, dice la Constitución. Y lo que hemos descubierto con dolor es que eso era letra muerta. Es que fueron los últimos. Es que ¿sabe qué tratamiento les dimos? Les dimos el mismo tratamiento de los zancudos, vectores, con la misma consideración, para que no mataran al abuelito. Un profesor muy eminente, Matsudo se llama él, fue secretario de Salud de San Pablo. En una reunión dijo lo siguiente: algún día comprenderemos con horror el tamaño del oprobio al que estuvimos dispuestos a someter a nuestros niños para proteger nuestra seguridad. Señor... Se lo traduzco a caricatura. Usted sale con su hijo pequeño a la calle, un perro doberman se les echa encima y usted agarra al niño y lo pone por delante. Eso es lo que hemos estado haciendo. No es justo con los niños.
Sí. No es decente, eso no es proteger la vida, Señor, eso no es proteger los niños. Señor Ballesteros, escuchando al doctor Eslava, quisiera preguntarle si ustedes han valorado eso, justamente que es de fondo la discusión y son los problemas cognitivos, los problemas en la salud mental de los niños. Coincidimos en varias cosas que ha planteado el profesor, el presidente de la ADE, pero también con el doctor Eslava, en todas las afectaciones que tienen que ver con los niños, y no solamente con los niños, sino con la sociedad en general. Las 1000 afectaciones que tienen que ver con salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego que son también aspectos de particularidades. Los padres de familia, por primera vez tal vez en la historia moderna, contemporánea, de los años 50 para acá, han asumido o hemos asumido, si es que el doctor Eslava lo ha hecho también, el compromiso, el reto, el papel, el rol que le corresponde a la familia en el hecho educador. Porque la escuela alejó a la familia del hecho educador. Y hablo de la escuela pública y de la escuela privada, que definitivamente considera a la familia simplemente como un proveedor, como una persona, como un cajero automático para que vaya y pague todos los bienes y servicios que puede brindar una institución oficial y privada. Y la familia no cuenta en el debate y la construcción del proyecto educativo ni en la discusión, mucho menos de la política pública de salud mental, de bienestar, de derechos fundamentales, etc. Y eso no se llama, doctor Eslava, ser fariseo. Fariseo simplemente es un movimiento o grupo político, social y religioso, como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo. Y es una secta dentro del judaísmo que seguían firmemente los ritos, ceremonias y leyes, por ende se separaban de los demás judíos y eran menos estrictos. Entonces no es tanto como que por el hecho de tener una opinión distinta y interpretar el sentir del más del 66% de padres de familia del país que dicen que no están dispuestos a volver a per se a la presencialidad a pesar de las amenazas que hace el gobierno nacional. ¿Cómo vamos a volver a presencialidad en Arauca cuando nos están desterrando a los campesinos, cuando los están asesinando a los líderes sociales? ¿Cómo podemos volver en el Cauca, en Nariño, en Putumayo a la presencialidad si no hay mecanismo, no hay presencia del Estado? Si no hay garantías para la vida, si no hay garantías para la salud, si no hay garantías para una mejor calidad educativa. ¿Acaso es que, doctor Eslava, en Mocoa, donde se llevó el río, las escuelas, los colegios y la población, acaso es que en Belén de Bajirá, que también hubo una inundación en el año 2019 y no se han levantado las escuelas, el gobierno tiene que obligar a la comunidad educativa? Claro que usted lo señala, son particularidades y obviamente que habrá colegios que no podrán volver. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le asiste al Estado? De la garantía fundamental al derecho de los niños, pues solventar esas necesidades de la comunidad educativa, que es lo que nosotros venimos reclamando. Nosotros no nos apartamos de todas las problemáticas y las afectaciones que han tenido los niños. Aquí en nuestro hogar tenemos varios nietos también y varios hijos, y sabemos que estamos afectados y nos hemos tenido que comprometer, y así sucesivamente en la sociedad. Entonces nosotros respaldamos el retorno a la presencialidad, pero como dice el GPS, progresivo, gradual y seguro, en la medida en que estén dadas las condiciones, las garantías y haya verificación por parte de los miembros de la comunidad educativa, incluidos los maestros, porque es que hay muchos maestros que se lavan las manos, esos sí fariseos, ¿no? Tanto públicos como privados, y hay muchos médicos que también se lavan las manos sobre pretexto de responderle a una necesidad del Estado, ¿no? O de pronto representar alguna firma de laboratorio. Claro. Que tiene que ver mucho a escondidas de todo esto. Entonces yo creo que aquí de familia sí estamos dispuestos a volver a la presencialidad con los niños, pero esa es una gran noticia. En un verbo común, en un diálogo común. Esa es una gran noticia. Perdóname, Vamos a hacer yo una sí última pausa. Vamos a hacer una última pausa, ya estamos llegando al final, para seguir hablando de la presencialidad que según el Ministerio de Educación en la segunda semana de febrero. Esto es ya, se espera la totalidad en todos los colegios oficiales y privados del país. Esto es Zona Franca, ya regresamos. Regresamos, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Aproximadamente, ¿cuántos niños están volviendo en esta semana a clases, profesor? Bogotá tiene en este momento 700.000 estudiantes. Yo creo que no están volviendo todos porque también lo están haciendo de una manera, como dije,
tiene que ser acordada en la institución educativa y pues ellos también tomaron las medidas, no haciendo ese caso al 100% porque estamos primero revisando cómo está la institución educativa, pero sí están volviendo los niños a la presencialidad, ese es el punto. Yo quería también comentar que la salud mental también se ha atendido con pandemias y pandemias. Nosotros somos docentes, profesionales de la educación, doctor, pero atendemos situaciones de salud mental, ¿sí? Y somos, me lo va a permitir, no por mí, sino por mis compañeros, unos héroes para atender esas situaciones de salud mental. Y se atendieron también durante los anteriores picos, porque es que la pandemia no ha pasado. Hay que hablar que estamos en pandemia, ¿sí? No puede decir que la pandemia... Es que tenemos que aprender a convivir con eso. Exacto. Entonces, esa situación de salud mental no se le puede adjuntar solo al proceso de enseñanza-aprendizaje. La salud mental es un ámbito de cada una de las personas. Y nosotros atendimos, cuando estuvieron los niños en confinamiento, atendimos todas las situaciones de salud mental. No importaba que no fuera el 2+2, no importaba. Pero si el niño tenía una situación particular, lo comentaba con su profe. Pero para ir redondeando, ¿cómo queda entonces este tema del regreso a clases? Por eso, entonces termino esta parte. Entonces, sí hemos atendido la salud mental y no es problema de la educación o de los maestros la salud mental. El tema de la presencialidad, ¿cierto? En este momento sí estamos de acuerdo, pero no en 100%. Deje las instituciones educativas, deje al gobierno escolar que decida, de acuerdo a su particularidad, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su modalidad de pedagógica, atender a los estudiantes que puede ir atendiendo poco a poco para poder, en un momento dado, estar todos en la presencialidad dentro de una situación difícil de salud en el mundo. Ojalá así sea posible. Su conclusión, doctor Eslava. Que el profesor Vázquez se quedó cortico. Los profesores no son solamente agentes de salud mental, son los mejores o de los mejores agentes de salud mental. Y no estoy haciendo lambonería, es real. Y precisamente por eso es que necesitamos a los niños en las aulas, porque ahí están los mejores agentes de salud mental, que son los profes. Coincido con ustedes en los esfuerzos que han hecho los profes. Todo mi respeto por lo que han hecho los profesores, no tiene discusión. Soy testigo presencial de eso, usted no sabe por cuántas cosas, pero de verdad lo soy. Entonces, claro que sí, los profes son agentes de salud mental y por esa misma razón es que necesitamos que vuelvan a abrir las escuelas, porque esos niños necesitan a esos agentes de salud mental, precisamente por eso. Así es que por eso se quedó usted cortico. En cambio, el que sí se equivocó fue el señor Ballesteros, porque resulta que para desvirtuar lo de fariseo, se le ocurrió traer otra de las acepciones, que es un pueblo de Israel. Pues permítame, le leo textual del Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos, Larousse 2016. Hipócrita, engañoso, disimulado y falso, por un lado. Y si su mención a los médicos que se venden a las transnacionales para hacer cualquier pirueta iba dirigida a mí, se equivocó. Yo no hago eso. Y yo no estoy haciendo eso. Es el doctor Jorge Eslava, que es neurólogo infantil y director del Instituto Colombiano de Neurociencia. Doctor Eslava, un placer tenerlo acá. María Camila, muchas gracias por su invitación. Un abrazo a todos los oyentes. Lo mejor para todos, para nuestros niños, y cuídense. El COVID sigue siendo peligroso, por favor. Sigue siendo peligroso. Profesor Vázquez, un placer. Raúl Vázquez, profesor, un gusto tenerlo acá esta noche. Gracias, María Camila. Gracias a todos los que están sintonizados. Gracias al padre de familia, seguimos sintonizados en muchos temas con los padres de familia para seguir protegiendo la salud, la vida, y somos garantes del derecho a la educación. Salud y paz para todos. Salud para todos. Señor Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Colombiana de Padres de Familia, un placer, muchas gracias por su tiempo. María Camila, muy amable, solamente la recomendación, lo mismo a los padres de familia y a la comunidad en general, mucho cuidado con este COVID, con esta nueva variante del Omicron. Y segundo, yo le deseo la mejor salud mental al doctor Eslava y desde luego el trabajo mancomunado con los padres de familia y las comunidades educativas. Y presidente de la ADE, la recomendación, pongan en vigor los gobiernos escolares, el consejo directivo en realidad, no de papel, porque es que el problema del papel, los papás tienen que firmar las actas en los consejos directivos con el apoyo de estudiantes y de egresados, sector productivo y los maestros para poder de verdad verificar las situaciones que estén en las mejores condiciones y garantizar la salud y la vida de todos los miembros de la comunidad educativa. Y la verdad, doctor Eslava, lamento mucho que este espacio haya sido simplemente de diatribas y controversias no constructivas en ese sentido, porque usted arrancó por llamarme
fariseo, y fariseo no es solamente eso, sino son sectas también. Entonces, si usted se sintió herido, yo también, entonces le presento a mi esposa. Pues limemos aspereza, la altura y la aquí. gallardía para hacerlo. Sí. Pero veo que usted no, y yo sí le deseo salud mental. Limemos asperezas Gracias, aquí, muy los dos, amable. muchísimas gracias por acompañarnos. Lastimosamente llegamos al final de Zona Franca, hablando hoy de presencialidad, hablando de educación. 8.3 millones de estudiantes entre colegios y universidades que regresan a la presencialidad. Feliz resto de noche, que descansen.